Sí, así es. Mira, la semana pasada, como tú bien lo dices, se instaló la Comisión de la Justicia con el ánimo de apresurar los pasos en la cuestión de los procesos que se siguen para cada uno de los agentes señalados, y no nada más de lo que es la cuestión de no aprobar exámenes de control y confianza, sino también irnos más allá sobre las quejas ciudadanas, que en realidad también es importante darle seguimiento. El día de hoy a las 12 tenemos una reunión con la Contralora de la licenciada Victoria Guerrero para armar lo que es el programa y el esquema de procedimientos de inicio a la Comisión de Justicia hoy instalada, para darle celeridad a cada uno de los asuntos, ¿no? Es importante, se va a llevar a la par tanto asuntos de quejas ciudadanas, inclusive actas directas que han observado los inspectores de Contraloría Interna por malas actuaciones de los policías, y también darle seguimiento a una responsabilidad importante que es la depuración policíaca por parte de lo que es el C3. Entonces se van a ir dando a la par. Hay que tener conocimiento y ser conscientes de que estos procesos son procesos similares, que se siguen igual en un juzgado civil y en un juzgado penal, donde lleva sus etapas, unas etapas donde las personas señaladas pueden interponer sus recursos también de inconformidades o parar los procesos también. Entonces, todo lleva su tiempo y es importante que lo sepan, ¿no? Tienen, tanto derecho procesal tiene la parte acusadora como la señalada. ¿En cuántas quejas en total se tiene la sindicatura y cuántas de este número serían quejas graves contra agentes de la Policía Municipal? Bueno, son datos directos de parte de la Contraloría Interna la que pudiera desglosar ese tipo de cifras ya más exactas. Yo lo que sí te pudiera decir que en este periodo de 2015 se han recibido alrededor de 600 procedimientos que no tienen los elementos suficientes para subirlos a un proceso donde la resolución pueda ser una separación definitiva. Esos 600 son acciones o conductas que me facultan a mí como director de la policía o mis mandos para poder proceder con sanciones o medidas disciplinarias que le tenemos que aplicar a los elementos, como una amonestación verbal, una amonestación por escrito, como un arresto por 36 horas o un cambio de adscripción para que no dañe la imagen de la corporación o no afecte más ciudadanos. Son cuando no hay elementos suficientes para poder integrar un expediente. Esas 600 son los que yo le doy celeridad, y el resto pues ya la sindicatura dará detalle de cada una de las quejas. Por el momento, maestro, se han estado dando muchos casos de homicidio, corrígeme. Bien. Este tipo de casos están siendo más constantes, ¿van a tener una disminución? ¿Cómo está esta situación? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en la prevención de la cuestión de las lesiones. Definitivamente hay más llamados sobre lesiones. La incidencia en ese sentido no nada más es en riña, ¿no? También que se genera mucho por la violencia familiar. Sobre todo en épocas de verano hay que estar consciente también de que las situaciones mismas propias de la naturaleza del clima hacen que los cuerpos y la gente se acelere o se irrite más rápidamente. Inclusive al conducir un vehículo también es un factor de desesperación para acelerar y provocar accidentes. Igual la falta de economía, la ingesta del alcohol son factores importantes que aumentan el número de lesionados o de violencia dentro de un hogar, ¿no? Que muchas veces se desprende en la vía pública con gente que no es familiar directo, ¿no? Entonces sí, nosotros platicando mucho con la Comité Ciudadano de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado y nosotros, pues en temas de prevención, evitar conflictos y que lleguen a la violencia física. ¿En qué porcentaje se aumentan los temas de violencia? Bueno, nosotros tenemos llamados, nos regimos por llamados a C4 en la cuestión de la violencia familiar. Sí aumenta en un 25 o un 30% comparativo a otros periodos del año, donde no hay tanto calor, ¿no? El día de ayer se firmó un convenio entre abogados litigantes y el gobierno del estado, pero también se tomó la nota de que venían nuevas reglamentaciones de orden federal y que se iban a implementar a nivel estatal. La policía, los cuerpos policíacos ya están preparados para estos nuevos cambios que se van a ir presentando. Sí, así es. Yo creo que las reformas que inician el 11 de agosto en el Código Nacional de Procedimientos Penales son importantes. Nosotros somos el primer eslabón en el nuevo sistema de justicia penal y tenemos que estar preparados para evitar que vaya viciado de origen las detenciones o los procedimientos que hagamos jurídicamente, que no sean entorpecidos en un juicio. Nosotros nos va a recaer un poquito más de trabajo. Hay una figura nueva que se crea en la cuestión de las órdenes de restricción o las órdenes de protección a las víctimas. Nosotros vamos a tratar a supervisarlas a solicitud del fiscal
para que en ese periodo que esté en el proceso esté la gente protegida, ¿no? Y pueda salvaguardar su integridad. Esa es una de las reformas que hay otras reformas que ya van meramente para la Procuraduría, ¿no? Pero nosotros nos capacitamos inclusive en los primeros meses del año con 20 compañeros que son certificados a nivel nacional por Academia Nacional de Seguridad Pública y son multiplicadores del Código Nacional. Ahorita en este momento llevamos alrededor de 600 elementos capacitados en la cuestión de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, y así vamos a continuar hasta dar con la totalidad de los agentes que tenemos dentro de la corporación. Le estamos dando prioridad a los agentes que intervienen directamente en los hechos delictivos, para aquellos que tengan la reforma fresca, y vamos a dejar al último ya la gente que hace funciones más directamente administrativas o en escuelas como el DARE, la educación vial, toda la gente que no tiene contacto con las detenciones de daño patrimonial, ¿no? O de alto impacto. Gracias.